El rango de la función logarítmica es el conjunto o intervalo de valores de f de x que son posibles, y para establecer cuáles son, debemos primero considerar cuáles no son posibles, es decir, las restricciones que puedan tener los fenómenos que se están estudiando. Por ejemplo, restricciones en la física, en la química, en las ciencias económicas, o, si no tenemos un contexto real, las restricciones que tienen las operaciones que están presentes o expresadas en las mismas funciones. El rango de la función estará determinado por las mismas características de la función y por el dominio, es decir, por aquellos valores que puede tomar la variable independiente. Aquí tenemos 4 ejemplos de gráficas de funciones logarítmicas o relacionadas. El primero de ellos, o la primera gráfica que tenemos, dice que f de x es igual a logaritmo en base 2 de x. Vamos a analizar gráficamente cómo se determinaría el rango de la función. En este caso, siempre debemos analizar cuál es la parte extrema inferior de la gráfica. Vamos a hacer análisis de abajo hacia arriba. Y para hacer el análisis o la observación de abajo hacia arriba en la gráfica, en el plano cartesiano, vamos a tener en cuenta el eje f de x, es decir, el eje de la y. Entonces, si observamos toda la gráfica, vamos a buscar cuál es el punto más bajo de la gráfica. Entonces, el punto más bajo de la gráfica, pues sería este. Analizamos también si ahí termina el plano cartesiano, en el cual está representada la gráfica. Ese es el punto más bajo de la gráfica, pero también es el punto más bajo del plano cartesiano. Quiere decir que esa función está tomando valores de f de x, ¿cierto? Que vienen desde menos infinito y empieza a tomar valores más cercanos a cero, ¿cierto? Y después toma valores positivos que cada vez son mayores. Y se observa un comportamiento que a medida que aumenta x, ¿cierto? Va aumentando más lentamente, que en un principio va aumentando también el valor de f de x, es decir, la altura que tiene la gráfica sobre el eje x. Pero como el, el valor de x puede ir hasta el infinito positivo, y en la medida que va hacia el infinito, también va aumentando el valor de f de x, entonces pues este proceso sería continuo, sería infinito, y podríamos establecer que la gráfica como tal, o los valores de f de x, seguirán aumentando hasta el infinito. Es decir, que el rango de la función o los valores que puede tomar la función son aquellos que van desde menos infinito hasta infinito, siempre teniendo en cuenta el eje f de x. En el segundo ejemplo, f de x es igual al logaritmo en base 0.8 de x. Analizamos la gráfica, así en términos generales es una función decreciente. Nos damos cuenta que de izquierda a derecha parece o se observa un desplazamiento hacia abajo, ¿cierto? Eso sería pues para analizar si la función es creciente o decreciente. Pero recordemos que para calcular el rango de la función siempre vamos a señalar o a ubicar de abajo hacia arriba cuál sería el punto más bajo de la gráfica. En este caso tenemos que es este, que está acá, que estoy señalando, sería el punto más bajo, pero ese punto coincide pues con el final del plano cartesiano, o sea, del eje f de x. Eso quiere decir que esta gráfica o que esta función toma valores de f de x que vienen desde menos infinito y sigue su proceso de abajo hacia arriba. Bien, miramos el desplazamiento continúa consistentemente hacia arriba, es decir que a medida que x se acerca
a medida que x se acerca a 0, en este caso, f de x, ¿cierto? F de x va a acercarse al infinito. Entonces, finalmente, el rango de la función también va a ser como en el anterior, va a ser el conjunto de todos los reales, es decir, de menos infinito a infinito. Lo podemos escribir el rango de la función o rango f igual o dos puntos, podemos escribirlo y abrimos paréntesis, menos infinito, coma, infinito. Siempre debe ir el valor más pequeño a la izquierda del intervalo y el valor más grande a la derecha, en este caso. O podemos escribir entre llaves, ¿cierto? Que son todos los reales, la R de los reales. El tercer ejemplo es una función relacionada donde tenemos que f de x es igual al logaritmo en base 4 de x menos 3. Observamos la gráfica, la misma observación de siempre, el punto más bajo de la gráfica, que es la verde, coincide con el punto más bajo del plano cartesiano o del marco en el cual está la gráfica. Y nos damos cuenta que de abajo hacia arriba tiene un comportamiento ascendente o creciente, se va volviendo cada vez más lento. Sin embargo, como x tiende a infinito, a medida que x tiende a infinito, pues los valores de f de x van a ser mayores. Cuando nos referimos a mayores, quiere decir que también tienden al infinito. Entonces, aunque no parezca y aunque creamos que esta gráfica solo se mueve o está presente en el cuarto cuadrante, realmente es porque el marco de la gráfica o del plano cartesiano termina ahí, pero podría seguir, ¿cierto?, con un crecimiento muy lento que en el infinito, en las x, ¿cierto?, cuando x se acerca al infinito positivo, pues los valores de f de x van a ser cada vez mayores y se van a acercar pues al infinito. Es decir, que también en este caso, aunque no parezca, el dominio de la función va a ser de menos infinito a infinito. Por eso es importante estudiar o analizar las características de cada función, porque muchas veces eh, el trazado de una gráfica no permite describirlas o determinarlas visualmente. El cuarto caso, tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 0.6 de x menos 2 menos 3. Es una función que tiene un desplazamiento, ¿cierto? O lo que llaman una traslación hacia la derecha, 2 unidades con respecto a las demás. Mire que las demás estaban muy pegadas al eje f de x, es decir, se acercaban al eje f de x, pero en este caso estaba más alejada. Pero de todos modos, seguimos con el mismo análisis. La parte inferior, en este caso, la parte inferior tiene la siguiente característica de comportamiento. Siempre decíamos que miráramos la parte inferior de la gráfica, ¿sí? ¿Y de dónde empezaba? Aquí la gráfica, digamos que no termina en la parte inferior, alineada con la parte más baja del plano cartesiano. Es decir, miremos acá que esta es la parte más baja del plano cartesiano, ¿sí? Y ya estamos dando las indicaciones de que siempre miráramos que si el final de la gráfica terminaba, ¿cierto?, con el final del plano cartesiano. Y podíamos asumir o decir que los valores que podía tomar f de x eran desde menos infinito. Eso se aplica siempre y cuando la gráfica tenga su terminación, ¿cierto?, en el mismo punto donde termina el plano cartesiano en la parte inferior. Pero si la gráfica, como en este caso, antes de llegar al límite inferior del plano cartesiano, es decir, del semieje Y, antes de llegar aquí, por decir, al final de este marco,
Aquí tenemos, supongamos que aquí iría un marco. Si antes de llegar al final de ese marco, la gráfica llega al final por la derecha, al final del marco, es decir, donde termina el eje X, pues no vamos a poder visualizar qué sucede si viene desde menos infinito. Entonces ahí lo que tenemos es que asumir, ¿cierto? Suponer que el comportamiento de esta gráfica continuaría bajando, ¿cierto? Continuaría bajando. ¿Por qué? Porque aquí se termina el marco, entonces tenemos que asumir qué pasaría si no se hubiera terminado el marco de ahí para abajo. Ah, pues seguiría bajando, seguiría yendo hacia la derecha, la gráfica, y hacia abajo al mismo tiempo. Lo que indica es que la gráfica o la función puede tomar valores eh, desde menos infinito, y si vamos analizando el desplazamiento o su trayectoria hacia arriba, nos damos cuenta que en este caso, mira, antes de terminar a la derecha o a la izquierda, coincide con la terminación del plano cartesiano, ¿sí? O el marco del plano cartesiano donde está ella incrustada, insertada, termina en el mismo punto. Quiere decir que viene desde menos infinito hasta infinito, y el rango de la función sería el conjunto de todos los reales. En conclusión, no importa eh, si es una función logarítmica con la estructura básica, o si es alguna que es relacionada o que llamamos una función con algún tipo de transformación, ya sea en otra relación. En este caso, para cualquiera de los casos, el rango de una función logarítmica o relacionada que tenga una traslación, ya sea un desplazamiento en el eje X o en el eje Y, siempre el rango van a ser el conjunto de todos los números reales. Es decir, f de x va a poder tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Podemos representar el rango de una función trabajando un software de geometría dinámica. Aquí tenemos la función o la estructura de una función logarítmica que dice f de x igual a logaritmo en base 2 de x, en la cual observamos las parejas de la variable independiente y la variable dependiente, es decir, que en este caso, cuando x vale 4, f de x vale 2. Y está representado esa relación, ¿cierto?, de valores específicos de la variable independiente con su correspondiente valor de la variable dependiente a través de un punto que va a formar un par ordenado. Es decir, un par ordenado o un punto se escribe o se expresa como un par ordenado donde el primer valor representa el valor de la variable independiente y el segundo valor el valor de la variable dependiente. Entonces nos quedaría el par ordenado 4,2, ¿cierto? El primero es x y el segundo es el valor de la variable dependiente de f de x. Ahora, si tomamos los valores, fíjense por qué decíamos que el rango va a estar determinado por el dominio. Porque de acuerdo a los valores que tome la x, primero se toman los valores de la x y de ahí va a proyectarse el valor de f de x. Es decir, a partir del valor de x se proyecta en la gráfica, por decirlo con este análisis gráfico, se proyecta el valor de f de x. Entonces va a ser completamente dependiente. Bien, entonces, si queremos saber cuál es el rango de la función, tenemos que mirar que cuando x toma los valores que hacen parte de su dominio, es decir, que son posibles, ¿no?, teniendo en cuenta los valores que puede tomar. En este caso, si se hace el movimiento de x, entonces tendríamos que f de x se va desplazando y nos va mostrando, ¿cierto? Mira que acá al mover x, ¿cierto? Al mover x se está
mostrando qué valores puede tomar la variable dependiente, f de x. Bien, entonces mira que acá está tomando valores en el eje y positivo, pero también podría tomar valores en el eje y negativo. Ahora, si marcamos o destacamos los valores que puede tomar para que vayamos viendo cuál es el rango, el intervalo del rango, el conjunto de datos que conforman el rango, podemos ver que en este caso los valores pueden venir desde menos infinito hasta infinito. Bien, entonces aquí obviamente tenemos una limitación, es porque x llega aquí, o sea, primero se acaba x, vamos a observar lo siguiente, les explicaba a ustedes en la presentación anterior. ¿Qué pasa? Mira, aquí pasa que la gráfica va creciendo, es creciente, pero se termina el marco o los valores que puede tomar la X en el marco que estamos construyendo la gráfica. Al terminarse ese marco, no alcanzamos a observar que finalmente cuáles son los valores que puede tomar f de x, es decir, pareciera que solamente llegara hasta un poco más del 4, pero eso es porque primero se termina acá y no podemos verlo, no podemos ver exactamente hasta dónde llega. Lo que se podría hacer en ese caso es, para verlo, sería como darle animación a ese punto para que siguiera hasta el infinito o siguiera avanzando en x a pesar de que no lo veamos. Y nos podría mostrar que hace un recorrido más largo. En este caso vamos a alejar la gráfica y darnos cuenta qué es lo que sucede y que realmente no es hasta donde apreciamos, porque un gráfico solamente nos muestra una partecita pues, de todo lo que realmente implica la gráfica. Pues en este caso sería así. Y podríamos manejar otra escala para que se observe que realmente el rango de la función puede tomar valores cada vez mayores en la medida que x aumenta o tiende a infinito. Mira, aquí x tiende, cada vez tomamos valores en la escala mayores y al x tomar esos valores mayores, f de x también toma valores mayores. Ya hemos llegado al 20 y así seguiría el proceso en forma continua hasta el infinito. Es decir, que el rango de la función viene desde menos infinito hasta infinito.